Gloria a Dios. Señor Jesús, límpiame como vaso de barro para que haya en mí la más pequeña de las indignidades a la hora de poder dar este mensaje en tu nombre. Virgen Santa, cúbrenos con tu manto de amor. Y tu Espíritu Santo, como te hemos cantado, dame la unción. No quiero hablar en mi nombre, pero da también la docilidad para que sea un terreno bueno donde la palabra que caiga de fruto. Tú que vives, Dios uno y trino, por los siglos de los siglos. Amén. Una vez María, sentados como está la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, glorioso San José, todos los ángeles de Dios, todos los santos y santas de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un saludo cariñoso, fraternal a cada uno de ustedes. Con la mayoría nos conocemos y de verdad es un auténtico placer volvernos a encontrar. Le he pedido a la Virgen que se asome a través de mis ojos, ella, ay Virgencita, como si fueran sus ojos, para que al hermano que vea se sienta mirado por la Virgen Santísima y por el Señor. Por eso le pedí a Dios que me libre de toda indignidad, de toda impureza, de toda maldad. Levante la mano los que estuvieron en el congreso anterior, por favor, bajen la mano, era rapidito. ¿Qué pasó? Levante la mano los que estuvieron en el otro congreso. Baje la mano. Que en el otro congreso dije que era más llamas que inocencia, y se está dando cuenta ahorita ustedes. Así que tienen que estar pila. Entonces levante la mano los que no estuvieron en el otro congreso. Baje la mano, gracias. Es que voy a decir algo que dije en el otro congreso, pero la mitad de ustedes, las 3/4 partes no estuvieron. Los que estuvieron, la mitad se le olvidó lo que uno dijo, y la otra mitad, si lo recuerdan otra vez, no está mal. Levanten la mano los que quieren ir al cielo. Yo le dije la mano, no la lengua, pero vale la mano. Baje la mano. Levanten la mano los que son santos. 3,5. Levanten la mano los que quieren ir al cielo dentro de 5 minutos. No crean que debo estar haciendo reír toda la noche, ¿no? El año pasado en Nicaragua les enseñé una oración que les va a encantar. Repítamelo, por favor. Señor, dame cielo seguro, pero sin apuro. Ajá, yo sabía que les iba a gustar. Hoy le pedí al Señor una luz. Decía, Señor, dame, si es tu voluntad, porque a Dios no lo podemos forzar, un mensaje que tú quieras para mí. Y estuve en oración y dije, voy a abrir este libro que ustedes tienen también, La Reina de la Paz. Y no tengo la menor duda de que Dios me dio un mensaje, y creo que también es para ustedes. Ese mensaje que da la Virgen, dice, lo dio el 25 de agosto del 2001. Queridos hijos, hoy les invito a todos a decidirse por la santidad. ¿Serían capaces de repetir esa frase de la Virgen? Queridos hijos, hoy les invito a todos a decidirse por la santidad. Que para ustedes, hijos míos, la santidad esté siempre en primer lugar en sus pensamientos y en cada situación, en el trabajo y en las palabras. Pregunto,
¿estará la santidad siempre en primer lugar en nuestros pensamientos? ¿Estará siempre la santidad en primer lugar en cada situación, en nuestro trabajo y en nuestras palabras? Me temo que no. Ojalá me equivoque. Pero este es un llamado de la Virgen. Y fíjese, es triste, debe ser muy triste, que una persona, si Dios le da vida, llegue a los 70 años, 80 años, y que nunca se haya decidido por ser santo. Porque hay gente que cree que la santidad es para un grupito. No entiende que Dios nos ha creado por amor, pero nos ha creado para ser santos. Dice la palabra, ¿me pueden repetir esto las damas, por favor? Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo que vamos a ganar los hombres? A ver, los caballeros. Sin santidad nadie verá al Señor. Casi siempre nos ganan las damas. No porque tengan la lengua más larga, sino porque son más. O sea, ¿saben por qué en la cárcel hay más hombres que mujeres? Porque en la iglesia hay más mujeres que hombres. Bueno, me enserio otra vez. Es nuestra Madre, la Virgen Santísima, que dice: coloquen en el primer lugar la santidad. Está insistiendo mucho y nos está diciendo repetidamente: la vida aquí abajo es efímera, es como una flor, dura poco. No hemos sido creados para estar aquí abajo, hemos sido creados para llegar al cielo. Dirá Jesús: ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo? Que no lo vamos a ganar tampoco, ¿verdad? Si al final pierde su alma. Y por eso la Virgen está como madre preocupada, porque hay muchas personas que no van por el camino de la santidad, van por el camino del pecado. Acordémonos en Fátima, como la Virgen le dijo a los pastorcitos que muchas almas se iban al infierno y les invitó a que oraran, que hicieran penitencia, sacrificio, ¿verdad? La Virgen hoy también está muy preocupada. Acuérdense, Dios no quiere que nadie se pierda. Pero vuelvo a lo mismo, hay personas que nunca en la vida se han parado a decir: yo tomo conciencia de que tengo que ser santo y voy a querer hacer lo posible por ser santo. Es más, hay algunas personas que nunca se han propuesto vivir un día como si fuera el último de su vida. O sea, un día, y ahora hago la pregunta: ¿alguna vez tú te has propuesto: yo voy a vivir este día como si fuera el último de mi existencia? Lo voy a vivir con la mayor santidad posible, haciendo la voluntad de Dios, amando a mi prójimo, cumpliendo mi deber, unido al Señor. Voy a prepararme como si este fuera el último día de mi vida. No en el temor, no, sino en lo que es el compromiso realmente de querer ser santos. Ajá, vamos a ver. Levanten la mano los que quieren ir al purgatorio. Bajen la mano, era rapidito. ¿Qué les pasó? Levanten la mano los que quieren ir al purgatorio. 1, 2, 4, 5. Bueno, esto se puede interpretar de dos maneras. El que va al purgatorio ya está seguro de que va a ir al cielo y dice: si algo me falta, ¿verdad?, por limpiarme aquí abajo, por lo menos voy al purgatorio y ya está. Pero me imagino que la mayoría no quiere ir al purgatorio, porque el purgatorio parece que es, en Venezuela decimos, muy fregado, muy difícil. Dicen los entendidos, yo no soy entendido en eso, que pasar 1 hora en el purgatorio es como pasar años de sufrimiento aquí abajo. O sea, el purgatorio no es también decimos en Venezuela, una mantequillita, algo suave. Es una gran purificación. Bueno, menos mal que este año estamos en el año de la misericordia. Digan gracias a Dios. Gracias a Dios. Y me adelanto, vamos a poder ganar el jubileo de la misericordia
el domingo que viene, que vamos a participar en la misa en el santuario de Nuestra Señora de Cacupé. Me imagino que pues el santuario nacional se debe ganar ahí la indulgencia, o sea, estoy seguro que es así. Entonces vamos a poder ganar el jubileo de la misericordia. Y si ganamos el jubileo de la misericordia y morimos después de ganar el jubileo de la misericordia, ahora tengo un problema con ustedes, que todos van a querer morir el domingo en la tarde. Vamos derechito al cielo con zapatos y todo. Ya no pasaremos por el purgatorio, porque la iglesia nos administra los méritos de Jesucristo, los méritos de la Virgen, los méritos de todos los santos, y realmente nos limpian totalmente, no solo de los castigos eternos, que ya en el sacramento de la reconciliación se nos perdonan junto con la culpa, sino que también de lo que tendríamos que pagar y completar en nuestro cuerpo, como decía San Pablo, las penas del purgatorio, también ahí se nos limpian de todo mal. Por cierto, uno de los requisitos, no es el tema, pero lo que voy a decir ahora sí es tema, uno de los requisitos para poder ganar el jubileo es la confesión. ¿Okay? La confesión, o unos días antes o unos días después, hacer una buena confesión de nuestros pecados. Miren, no hay santidad sin sacramentos. No hay santidad sin el sacramento de la penitencia o confesión, llamada también reconciliación o misericordia. Por cierto, es una de las 5 piedritas, ¿verdad? Se nos decía ya en la misa, acudir al sacramento, como dice la Virgen, a ser posible una vez al mes, ¿verdad? El acudir al sacramento de la penitencia o confesión una vez al mes. Me venía a la mente hoy insistentemente el capítulo 5 del segundo libro de los Reyes, cuando Eliseo, que lleva lepra, ¿verdad? Capitán Naamán el sirio, que llevaba lepra, se presenta ante Eliseo. La lepra es símbolo del pecado, y él era un pagano, y Eliseo le dice con su sirviente, dígale que vaya y se bañe 7 veces, ¿verdad?, en las aguas del río. 7 veces, es todo un simbolismo ahí, ¿verdad? Sumergirse 7 veces, un número bíblico, una y otra y otra y otra vez. Y Naamán el sirio, que al principio se resistió porque decía que en su país había ríos mejores que en Israel, al final, ante la sabiduría de uno de sus sirvientes, digo, si te hubiera mandado una cosa difícil la hubieras hecho, y quién quita, porque báñate, ¿qué puede pasar? Y se bañó 7 veces y fue curado de la lepra. Y ese pensamiento me ha venido varias veces en el día de hoy. Y pudiéramos tocar este pensamiento de que el Señor nos quiere en esos 7 sacramentos bañarnos, y en ese sacramento de la penitencia o confesión bañarnos una y otra vez. La Virgen Santísima nos dice, y es uno de los mensajes principales que da la Virgen. Bueno, quiero que ustedes me digan cuál es el mensaje más importante que la Virgen da en Medjugorje. La conversión. Bueno, aparte de ella misma, ¿verdad?, como regalo del cielo. El mensaje más importante que la Virgen da en Medjugorje es la conversión. Y el más repetido es la oración. Pero hay que orar para convertirnos. Entonces, sin conversión, los demás mensajes no tendrían sentido, no valdrían para nada. Porque lo que Dios quiere y la Virgen quiere es exactamente una profunda conversión. La Virgen dice, los fieles deben acudir a la Santa Confesión cada mes, y siempre que se tenga conciencia de haber pecado gravemente. No se confiesen por rutina, para continuar siendo los mismos. No, así no está bien. La confesión debe darles un nuevo impulso a su vida de fe. Debe estimularlos y acercarlos a Jesús.
Si para ustedes la confesión no significa nada, en verdad, difícilmente se convertirán. Lo dio el día 7 de noviembre de 1983. La confesión mensual será remedio. A mí me impresiona tanto esta frase de la Virgen. La confesión mensual será remedio eficaz para la Iglesia de Occidente. Porciones enteras de la Iglesia podrán sanarse si los fieles se confiesan una vez al mes. Hay una crisis muy grande en Occidente de fe, grandísima, dígame en Europa, tremenda una crisis de fe. No solo herejías, hay una cierta apostasía y evidentemente se ha descuidado muchísimo el sacramento de la confesión. No me toca echar culpas. Muchas veces nosotros los presbíteros somos personas que le decimos a la gente que no se confiese, y si no se lo decimos así con palabra, se lo decimos con los hechos, y es muy difícil a nuestro pueblo confesarse. Pero la Virgen nos está diciendo que la Iglesia en Occidente, si acude una vez al mes, tendrá un remedio eficaz y se puede sanar. Yo creo que este es uno de los mensajes que nosotros en nuestros grupos tenemos que dar, porque lo que aprendemos aquí, primero para vivirlo, es luego también para llevarlo a los demás. Y tenemos que orar por los sacerdotes y quizá darle también este mensaje a nuestros párrocos, ¿verdad? Con humildad, con respeto, con cariño, de lo que es revalorar el sacramento de la penitencia o confesión. Cuando acudan a confesarse, palabra de la Virgen, no se preparen 5 minutos antes, sino durante toda la jornada. Aprovechen el momento de la confesión para pedir al sacerdote un consejo práctico para su vida espiritual. Hay un acontecimiento que es del conocimiento de la inmensa mayoría de ustedes, que fue a los pocos meses de aparecer, bueno, en agosto de 1981, la Virgen le dice a María Pavlovi: vayan todos juntos a la llanura de Gumno, pues se está llevando una batalla entre mi hijo y Satanás. La puesta en juego son la salvación de las almas. ¿Y saben cuál era la batalla? El demonio hacía ver que no hacía falta confesarse. Y la Virgen dice a María: vayan todos allá. Y entonces fueron como unas 40 personas, ¿verdad?, con María y otros videntes. Y la gente le dijo: ¿por qué nosotros no podemos ver a la Virgen? ¿Cómo podemos creer? Y la Virgen le dijo: siempre hay algunos incrédulos. Y accedió la Virgen a que los que estaban ahí pudieran tocar su manto. Y los videntes le colocaban la mano durante la aparición en el manto de la Virgen. La gente dice que sintió algunas cosas como una energía, otros un calor, algunas sensaciones que no podían explicar. Pero María, después de esto, María Pavlovi se sentó en una piedra y empezó a llorar. Y luego le preguntaron: ¿por qué llora? Dice: porque los que tocaron el manto de la Virgen lo ensuciaron, lo mancharon. Había muchas manchas negras en el manto de la Virgen. Y entonces la gente hizo llamado a la confesión. Se confesaron todos. Y como le digo, la Virgen le digo: ¿por qué se había manchado su manto? Digo: porque me tocaron personas en pecado. Qué interesante, ¿verdad? Pero el detalle pedagógico de la Virgen Santa hizo que aquellas personas que siguieron a los videntes entendieran lo importante que es para purificarse, para limpiarse, el sacramento de la penitencia o confesión. El Catecismo de la Iglesia Católica en el 1470 dice que nos anticipamos al juicio definitivo que vamos a tener al final de nuestra historia cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la penitencia. Pero leo entre comillas para las palabras exactas: porque es ahora, en esta vida, cuando nos es ofrecida la elección
entre la vida y la muerte, y solo por el camino de la conversión podemos entrar en el podemos entrar en el reino del que el pecado grave nos aparta, solo a través de la conversión. El 25 de enero del 95 dice la Virgen: queridos hijos, los invito a abrir la puerta de su corazón a Jesús como una flor se abre al sol. Jesús desea colmar sus corazones de paz y alegría. Oigan bien, no podrán, hijos, realizar la paz si no están en paz con Jesús. O sea que no podemos dar la paz al mundo, a la familia, si no estamos nosotros en paz con Jesús. Continúa la Virgen: por eso los invito a la confesión, para que Jesús sea su verdad y su paz. Yo estoy con ustedes y los amo. Gracias por haber acudido a mi llamado. El 2 de junio del 2011, a Miliana, dice la Virgen: queridos hijos, a causa de su unión con mi Hijo, los invito a dar un paso difícil y doloroso. Les invito al reconocimiento completo y confesión de los pecados, a la purificación. Un corazón impuro no puede permanecer en mi Hijo y con mi Hijo. Un corazón impuro no puede dar fruto de amor y unidad. Un corazón impuro no puede cumplir con las cosas rectas y correctas. No es ejemplo de belleza del amor a Dios frente a aquellos que están alrededor suyo y que no lo han conocido. Ustedes, hijos míos, reúnanse en torno a mí, llenos de entusiasmo, de deseos y de expectativas. Sin embargo, yo oro al buen Padre para que por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de mi Hijo, ponga la fe en sus corazones. Purifíquense, hijos míos, examínense y encamínense conmigo. He querido tomar algunas frases del mensaje de la Virgen. Después voy ya a hablar directamente sin los mensajes. El 25 de noviembre del 98. Hoy les invito a prepararse para la venida de Jesús. Me imagino que la venida de Navidad, pero podemos entender su segunda venida y podríamos entender también la venida de Él a buscarnos. Preparen particularmente sus corazones. Que la Santa Confesión sea para ustedes el primer paso de conversión. Y luego, hijos queridos, decídanse por la santidad. Que la conversión y la decisión por la santidad, repítanme esta frase todos, comience hoy, no mañana. Comience hoy, no mañana. O sea, que esta noche nuestra Madre, a través de los pobres labios de este sacerdote, dice que la decisión por la santidad comienza esta noche, no mañana, dice la Virgen. Y este es el fruto de esta enseñanza, uno de los frutos: tomar la decisión hoy. Yo quiero ser santo. Voy a hacer lo posible en cuanto dependa de mí por ser santo. Voy a dejar actuar al Espíritu Santo para que Él me haga santo. En verdad no nos hacemos santos, nos hace santo el Señor con su gracia, con su misericordia, pero hay que dejarle obrar. La Virgen, que nos invita a abrir los corazones, nos dice que la manera de abrir los corazones a su Hijo es la confesión. O sea, la manera de convertirnos es una buena confesión. Y el 2 de julio del 2007 es el último mensaje al cual voy a hacer referencia. Hoy vengo a ustedes en el gran amor de Dios para conducirles por el camino de la humildad y la mansedumbre. La primera estación de este camino, hijos míos, es la confesión. Virgencita, concédenos la gracia hoy, de parte de tu Hijo, que es el que produce el querer y el obrar, de anhelar y de tomar la decisión hoy de dejar todo aquello que ofende a Dios, y tomar la decisión hoy de
poner en primer lugar la santidad. Por cierto, dice el Señor, sed santos, o sean santos como yo soy santo. ¿Por qué será que nosotros los presbíteros, me incluyo ahí de primero, no logramos enamorar a la gente de la santidad? Dios es la santidad, pero la santidad en nosotros es la vida que Dios nos comunica. Viene a ser la vida de la gracia, la vida divina, la vida sobrenatural, como dice el movimiento del cursillo de cristiandad, vestirse de colores, vivir la vida que vive Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es poder, como exclamar Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Miren, cuando vemos a Jesús en el Evangelio, que viene a dar la buena noticia a los pobres, lo veíamos este domingo. El pobre no es solo el socialmente pobre o el pobre económicamente. El Señor Jesús nos da ejemplo de que nunca es insensible al sufrimiento del ser humano. Pero Jesús nunca deja de perdonar. Esto lo hemos oído tantas veces de labios del Papa Francisco. Siempre perdona. Entre las acusaciones que le hacían a Jesús, una era: su maestro come con pecadores, con publicanos y bueno, hasta con prostitutas. Esa era una de las acusaciones que le hacían. Y Jesús lo dijo muchas veces: el médico se mete entre los enfermos, yo he venido exactamente a salvar a los pecadores. Nos dirá el mismo Jesús a través de Santa María Faustina Kowalska que el que más necesita de su misericordia es el pecador. Y dice el Señor: el que venga a mí no será echado afuera. Me lo repite la dama para que nadie se duerma. El que venga a mí no será echado afuera. ¿Lo repites? El que viene a mí que no sea echado afuera. Tenía sus ojos cerrados y el otro abierto. No, pero estaba meditando. No piensen mal. Estaba meditando, por si acaso. Voy a tener que ir hasta allá con el micrófono. A ver. Bueno, el que viene a mí no será echado afuera. Y el Divino Maestro nos da ejemplo cuando llega a Jericó. Acuérdense Zaqueo, que estaba escondido en ese árbol, esa higuera. Era pequeño de estatura, grande en malicia, y él quería ver a Jesús por curiosidad. Y cuando llega Jesús, Zaqueo, me conoce por mi nombre, baja rápido, que hoy quiero hospedarme en tu casa. Yo me imagino a Zaqueo bajando del árbol, rompiéndose la túnica y haciéndose daño hasta la pierna, corriendo a su casa. Y yo no sé cómo se llamaba su esposa, pero le ha dicho: Zaquea, mi amor, prepara rapidito unas arepas, unas pupusas, me están dando ellos aquí, ¿verdad? Unos tacos, una sopa paraguaya. No han comido sopa paraguaya, chipa guazú todavía. Que viene Jesús. ¿Qué decía la gente cuando Jesús fue a comer a casa de Zaqueo? Dijeron, bueno, no dijeron así. Dijeron: mire a dónde fue a comer el Maestro Jesús, a la casa del hombre más sinvergüenza del pueblo. Y Jesús dijo: quiero misericordia, yo he venido a buscar a los pecadores. Le diría a Santa María Faustina Kowalska que si una persona estuviera como un cadáver en estado de descomposición, voy a decir una palabra más fuerte, en estado de putrefacción de varios días, si confía en la misericordia, tiene remedio y puede revivir. Por eso se nos ha dicho que la obra más grande de Dios es la misericordia. Sabemos que todas las cualidades de Dios son infinitas. Es infinitamente santo, infinitamente justo, infinitamente bueno, infinitamente grande. Pero para nosotros la obra más maravillosa, más grande que la creación, es la misericordia que el Señor nos tiene. Que nuestras miserias, ¿verdad? Las coloca en su corazón.
O si queremos, coloca su corazón en nuestras miserias para borrarlas, para borrarlas. La primera palabra que Jesús dijo cuando estaba clavado en la cruz, ¿se acuerdan los caballeros cuál fue la primera palabra? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y la segunda? Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una palabra de perdón. ¿Y qué es lo primero que hace Jesús cuando resucita y sopla sobre los apóstoles que están en el cenáculo llenos de miedo? Reciban la paz. ¿Y qué más? Instituye el sacramento de la penitencia o confesión. San Juan nos lo narra en el capítulo 20, versículos 22 y siguientes. Dicho esto sobre ellos, exhaló, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Por eso Dios quiere que nosotros tomemos conciencia de dos cosas: de que somos pecadores. Cuanto más santo es una persona, más pecador se siente. Y cuanto menos santo es uno, menos pecador se siente. Si se apagara ahora la luz, no veríamos los defectos que tenemos en la cara, ¿verdad? Que si un lunarcito, un poquito de grasa, algunos ya le están saliendo unas paticas de gallinas y se caen los ojos, otros tienen un lunarcito, qué sé yo. Pero si nos ponen un reflector delante y nos vemos en un espejo de esos que amplían, ¡ay, pero está en mi cara! Pero mira qué granito, mira qué... ¿Por qué? Porque la luz, estoy cerca de la luz y me ilumina. Los santos están tan cerca de la luz que cuando ven su alma reflejada en esa luz, en ese espejo de Dios, se sienten tan pecadores en un acto de humildad tan grande. Pero la otra cosa que tenemos que reconocer es que Dios es infinitamente misericordioso y que siempre perdona. Complétenme la frase, por favor. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ya en el Antiguo Testamento el Señor nos decía: mire, aunque sus pecados fuesen rojos, lo vamos a decir ahora con tres palabras, como la grana, como la púrpura, como la escarlata, mi misericordia es tan grande que yo les vuelvo a ustedes blancos como la blanca nieve, como la blanca lana. Así es el Señor, de misericordioso y de omnipotente, siempre dispuesto a la misericordia y al perdón. Da un poquito de tristeza cuando hay personas que consideran el sacramento de la penitencia o confesión como un suplicio. Claro, el demonio, como decía San Agustín, nos quita la vergüenza cuando vamos a pecar y luego nos la pone cuando vamos a confesarnos. ¿Qué pensará el sacerdote? Miren, yo hablo ahora en nombre de todos los sacerdotes que están aquí y voy a decir algo bíblico. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. La alegría más grande del sacerdote es cuando puede ser usado para administrar la misericordia del Señor. Cuando un sacerdote puede ayudar a alguien a cambiar y es un pecador, todos somos pecadores, pero me refiero a una persona realmente pecadada, lejos de Dios, y se arrepiente, se confiesa, el sacerdote tiene la misma alegría del buen pastor que encontró la oveja perdida. Es partícipe de la alegría que el Padre le da. No se lo puede decir a otras personas, ¿verdad? Porque no se lo puede decir.
Yo le voy a decir ahora porque no fue confesión, fue administración de la unción de los enfermos, ahorita hace unos días. Estaba administrando a una señora la unción de los enfermos, y cuando ya la señora estaba grave, cuando termino de dar la unción de los enfermos, le digo a Jesús: Jesús, yo coloco el alma de fulana en los rayos de tu misericordia y en el inmaculado corazón de María. Ahí se muere la señora. Ya tenía 80 y pico años de edad. Pero entregársela a la misericordia del corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María, como dijeron, es nuestra. Y estaban los familiares ahí, varios hijos, que por supuesto empezaron a llorar, ayudamos a consolar. Dentro de todo, que uno se identifica con el dolor de los que sufren, yo sentí una paz y una alegría tan grande por lo misericordioso que había sido el Señor. Hasta dije, yo quisiera tener una muerte como esta señora, morir en los brazos de un sacerdote que confía mi alma a la misericordia del corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María. Y este año, cuando algunos de ustedes fueron partícipes de esto, cuando le deseaba un feliz año, le decía: feliz año bajo los rayos de la misericordia de Jesús y en el inmaculado corazón de María. Nosotros los sacerdotes no podíamos inventar el sacramento de la confesión. Es lo más sacrificado, cuando un sacerdote tiene que estar 3 o 4 horas confesando, recibiendo por aquí, no pecado, termina aquí, otro por aquí, otro por acá, basura y basura y basura y basura. Pero Dios nos da una gracia tan grande, tan enorme, que nos hace partícipes de la alegría, de la misericordia de Dios. Por eso el Señor nos compara, aunque no lo dice al pie de la letra, un acudir al sacramento de la penitencia con la parábola del hijo pródigo o del padre bondadoso, ¿verdad? Que todos la conocemos, no la vamos a repetir. Cómo ese padre quiere perdonar a ese hijo, es el padre que está deseando cada día, y cuando el hijo se ha preparado porque que pasa hambre, o sea que al fin y al cabo no sé si fue por el hambre o fue porque le pesaba, y se preparó aquel discursito, ¿verdad? Primero dijo: si me levantaré, volveré junto a mi padre. Y luego dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué hizo el padre? No le dejó seguir. Traigan túnica, traigan anillo, traigan calzado a sus pies, traigan un buen conjunto musical, si es paraguayo, con arpa y todo, traigan una fiesta, un banquete, maten el ternero gordo, porque este hijo mío estaba muerto y ha sido hallado. Eso es realmente acudir al sacramento de la penitencia, darle a Dios la oportunidad de ser Dios con nosotros. Y es Dios cuando es misericordioso, es Dios siempre cuando es justo también, pero estamos hablando de la misericordia. Cuando voy al sacramento de la misericordia, lo más importante no son mis pecados, que es aquello a lo que nosotros le damos más importancia. Sabemos que de parte nuestra lo más importante es el arrepentimiento, por supuesto. Pero aún así no es lo más importante en el sacramento de la penitencia. Lo más importante en el sacramento de la penitencia es la misericordia de Dios, que me renueva, me borra todos mis pecados, aunque fuesen más numerosos que las arenas del desierto y de las playas, aunque fuesen más grandes que las montañas del Himalaya, de los Andes, de los Alpes. La misericordia de mi Padre Dios es infinita. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Aquí tenemos el cuadro de la misericordia, que es esa gran enseñanza que nos da el Señor, y no solo enseñanza, sino realmente oportunidad. La Virgen nos invita a hacer la confesión preparándola. Muchas veces no nos preparamos, vengo a parecito que está en el confesionario, no voy a confesar, y de repente ahí medio comiendo chicle todavía, ¿no? Muchos de nosotros de pronto pudiéramos llevar un CD y decirle: Padre,
tenga el CD, aquí tiene lo mismo de la vez pasada. Sí, eso le pasa a la mayoría de los que estamos aquí. A mí me pasa eso. ¿No es verdad que casi siempre caemos en los mismos pecados? Quizá varía uno o dos, pero los demás están casi siempre igualitos. Si quieren grabamos, no, por favor, solo de que lo dice David en un CD. Nos pasa como el borrachito aquel, que solo iba a misa el día Nochebuena, el 24. Y él solo ese día iba a misa, iba borracho. Y se apoyaba en una columna, y cuando el padre empezaba a predicar, decía él, el padre predicaba, San José y la Virgen buscaron posada y no encontraron. Y el borrachito decía, lo mismito del año pasado. Y entonces al final consiguieron el establo, el portal, lo mismito del año pasado. A la cuarta vez el padre se cansó y dijo, dos hombres, hay jóvenes que agarren por el brazo a ese hombre borracho y me lo sacan fuera a la plaza del pueblo. Y dos hombres agarraron por el brazo cuando estaba ya en la puerta y lo mismito del año pasado. O sea, todos los años sacaban al borracho. El día es el día 24. Algunos de nosotros cuando nos vamos a confesar somos como el cuento del borrachito, lo mismito del año pasado. ¿Por qué? Porque no preparamos la confesión. Vamos a confesarnos buscando una tranquilidad de conciencia, lo cual no es malo, ¿ok? Pero tenemos que ir en mayor profundidad. Voy a tener un encuentro con Dios. Voy a hacer un propósito con la gracia de Dios de enmendarme. Ahí radica, ¿verdad? Ahí radica el cambio en la penitencia. Acuérdense que para hacer una buena confesión se necesitan ¿cuántas cosas? 5. La primera, examen de conciencia. La segunda, dolor de haber pecado, ¿verdad? La tercera, propósito de enmienda. La cuarta, decir los pecados al confesor. Y la quinta, cumplir una penitencia. Hay que hacer un propósito firme. Puede ser que uno vuelva a caer, ¿verdad? Pero hay que hacer un propósito firme. Y miren, yo sé que la inmensa mayoría de los que están aquí no lo necesitan, pero así por una estadística de quien le predica, aquí debe haber alguna persona que lo necesita. Yo no sé quién es. Siempre consigo en un grupo de 50 personas, una o dos que hay un pecado que no han confesado. Siempre lo consigo. O sea, le da vergüenza el confesarse. Y ese pecado lo han dejado, y van y confiesan y comulgan. De pronto ni saben que sus confesiones y comuniones son sacrílegas, que no les sirven, cuando es un pecado grave, ¿verdad? El que han callado a propósito, no que se les ha olvidado, sino que realmente no quiere confesar porque le da vergüenza y anda con ese pecado que nunca lo han confesado. Yo les digo a estas personas hoy, no teman. Mira, además, yo no sé los demás hermanos sacerdotes, yo creo que les pase lo mismo que a mí. Yo le entrego los pecados a Dios. Yo no los dejo aquí, para que vaya a dejar tanta basura aquí. Algunos de ustedes se pueden acercar a mí y decir, padre, usted me confesó en un retiro. Puedo decir, sí, me acuerdo, pero no me acuerdo de que te confesaste. Yo creo que hasta tenemos la obligación también nosotros de olvidar los pecados, porque dice que Dios perdona, ya los pecados no existen. Pero si aquí hay alguno que ha callado algún pecado, por favor, confiese ese pecado. Empiece por ahí, padre, mire, yo tengo un pecado que nunca he confesado, y que resulta que cometí una infidelidad, qué sé yo, tuve unos abortos, padre, qué sé yo, mire, estuve en un acto donde, bueno, que sacrificaron, qué sé yo, al demonio, o cosas así sumamente graves. Mira, Dios te está esperando y la Virgen para que hagas una buena confesión de tus pecados. Cuando preparo niños, hago la preparación inmediata, porque lo demás lo hacen los catequistas para la confesión antes de la primera comunión. Los niños están nerviosísimos. Es la primera vez que se confiesan, ¿verdad? Y están pero muy nerviosos. Yo nunca lo hago en el confesionario para ayudar al niño, ¿verdad? Darle confianza. Y después que se confiesan, les hago una encuesta. Digo, levante la mano todos los que estaban nerviosos antes de confesarse. Todos levantan la mano. Digo, ahora levante la mano todos los que están con paz y alegría. Todos levantan la mano.
Yo no conozco ni un solo caso de una persona que haya hecho una buena confesión y que no salga con paz de la confesión. Sale siempre uno livianito. Casi decimos, ¿cómo decimos? Si ven durmiendo a alguien al lado, le dan un codazo suave, no le van a hacer nada, ¿ok? Jesús, hermanos, nos ha dejado toda su infinita misericordia en el sacramento de la penitencia y confesión. Una de las 5 piedritas. Manera de convertirse, manera de poder entrar realmente en el cielo. Oren para que los sacerdotes seamos santos. Pero mira, cuando un sacerdote celebra el sacramento, Jesús es tan bueno que se reviste de la fragilidad de ese sacerdote. Y Él ha prometido que cuando un sacerdote válidamente ordenado celebra un sacramento, siempre Jesús está presente. El sacerdote puede ser viejo, joven, bueno, regular, malo, santo, pecador, qué sé yo, simpático, antipático, no importa, Jesús está ahí y Él te absuelve. El sacerdote dice: yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y si ese sacerdote cuelga la sotana y se sale, fue Jesús que te perdonó también. No temas en hacer una buena confesión. Le pido a mis hermanos sacerdotes que, aunque la mayoría de los que estamos aquí, me imagino, venimos confesados ya al Congreso, me imagino que la mayoría, pero siempre hay algunas personas que se quieren confesar. Creo que en el horario así no hay momento para la confesión, pero hay momentos de receso, momentos oportunos en que los sacerdotes podemos estar disponibles también para la confesión. Se puede poner de pie, mis hermanos, cuidando con la cabeza ahí, ¿oíste? Se puede poner de pie mis hermanos sacerdotes que están aquí presentes, los hermanos sacerdotes presentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Somos como 16, 17. Un aplauso a los sacerdotes. Gracias. Gracias. Cuando uno va a Medjugorje, uno de los testimonios más impactantes que da un matrimonio, ¿se acuerdan cómo se llama ese matrimonio? Nancy y Patrick. Es cuando Patrick habla de su conversión y acude al sacramento de la confesión. Yo he llorado cuando él ha dado ese testimonio, y le tomaba la mano a un sacerdote y al otro y dice: sin el sacerdocio no hay perdón, como sin el sacerdocio, ¿verdad?, no hay Eucaristía. El sacerdocio es realmente uno de los dones más grandes que Dios ha hecho al mundo, y exactamente el sacramento de la penitencia o confesión es el sacramento que nos abre las puertas del cielo. Miren, me atrevo a decir, no es solo una idea mía, cuando hay casos de liberación, me refiero a casos de liberación cuando hay alguna persona que está obsesionada por espíritus del mal, oprimida por espíritus del mal, y a veces casos de posesión de espíritus del mal. Entonces, no hay nada más liberador que cuando esa persona hace una buena confesión de sus pecados. Es más, en cada confesión que nosotros hacemos hay una lucha entre Dios y el demonio, entre la gracia y el pecado, y en ese momento hay liberación de tentaciones. Que puede ser que una persona incluso pues, se va a confesar y no tiene pecados mortales. La Virgen dice que nos confesemos una vez al mes, no porque haya pecados mortales, aunque no los haya, pero sí los hay antes, ¿verdad? Mucho antes. No dejemos pasar un día. Hay que confesarse por lo menos una vez al mes. Y cuando nos vamos a confesar, hay también sanación interior. O sea, en el sacramento de la penitencia recibimos sanación interior. Lástima que a veces haya que hacerlo un poquito acurado, porque realmente es mucha gente y pocos sacerdotes. Pero cuando nosotros vamos al sacramento a bañarnos
7 veces y nos dejamos amar por el Señor, tantas heridas que hay, y perdonamos también nosotros al que nos ha ofendido, habrá una enseñanza sobre eso, nosotros recibimos una sanación interior tremenda. Yo he visto muchas veces, y no es que vamos por eso a confesarnos, sanaciones físicas del cuerpo en el momento de la confesión. Dicen los médicos que la mayoría, habla de 90 y pico % de las enfermedades son psicosomáticas, o sea, se manifiestan en el cuerpo, pero el origen es psicológico, está en el psique, en la mente. Y muchas veces no se sanan las enfermedades del cuerpo porque no se sana el problema de la mente de la persona. Pero ellos no pueden ir más allá. Nosotros sabemos que todos los males que hay en el mundo tienen su origen en el pecado. O sea que el pecado es causa de todos los males que hay en el mundo, también de enfermedades. Entonces, cuando una persona se sumerge en la misericordia de Dios, en el sacramento de la penitencia, también hay sanación física. Y los sacerdotes que están aquí, ¿verdad?, que estamos aquí, tenemos que administrar el sacramento creyendo no solo que Dios nos borra y ya está, nos da gracia de sanación, de liberación, de crecimiento espiritual. Además, lo ayuda a uno a mantenerse mejor. Yo aprendí en el seminario salesiano a confesarme cuando era seminarista menor y seminarista también ya mayor, una vez a la semana. Yo me confesaba una vez a la semana en el seminario. Teníamos bastantes sacerdotes para hacerlo. Y a mí siempre, se lo digo como testimonio, siempre me ha ayudado el sacramento de la confesión. Yo me confieso más o menos cada 15 días. ¿Okay? Y alguna vez que tengo que ir a predicar un retiro de liberación y tal, me vuelvo a echar otra limpiadita, ¿verdad? Vamos a ver 7 veces en las aguas del río Jordán. Me vuelvo a confesar otra vez. Yo me confieso con mucha frecuencia, por lo menos cada 15 días. Y para mí el sacramento de la penitencia me ayuda enormemente.